¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta para Canal Tributario MX, su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega. Ahora con un tema me parece también muy relevante de compartirlo con todos ustedes acerca precisamente de los temas que me parecen relevantes como las deducciones autorizadas precisamente en la legislación federal, en el impuesto a la renta, en donde pues hay que analizar algunos de los conceptos son muy importantes para la deducción y que en general podemos repasar desde el artículo 25, 27 y subsecuentes artículos que tienen que ver con la referencia a deducciones autorizadas. Ya habíamos dicho algunas ocasiones del tema del concepto ser estrictamente indispensables, que es un concepto jurídico muy amplio, podemos decir de carácter indeterminado, en relación a las características que debe contener esto. Ahora, la doctrina y la jurisprudencia pues, nos han delimitado el concepto de estrictamente indispensable a través de una serie de criterios que nos van a servir como punto de partida para el análisis de lo que es estrictamente indispensable para una entidad, vamos, persona física o moral, en relación a los gastos que realiza para poderlos deducir precisamente para el cálculo de lo que entenderíamos como incremento positivo en el haber patrimonial, que se traduce prácticamente en el mundo contable, a lo que es capital contable, para el mundo, vamos a decir, jurídico legal, pues lo que viene siendo precisamente los bienes y las deudas, la diferencia en el crecimiento de estos dos componentes en una hoja de balance que podemos decir dentro de lo que es renta. Entonces, ¿para qué? Para que al final del ejercicio fiscal, que es cuando hablamos en la mecánica de impuesto a la renta, la causación precisamente al final de la contribución, pues determinar si esta implica una posición de una utilidad fiscal y a esta aplicarle la tasa o la tarifa correspondiente en medida de que sea persona moral, la tasa fija, o en la persona física una tarifa progresiva que se conoce precisamente en el medio y en la legislación para aplicar precisamente sobre esos resultados, los resultados que tenga el contribuyente en el ejercicio. Entonces es muy importante repasar esto porque hay conceptos tan importantes que podemos ir desde gastos o erogaciones que requieren de ciertos elementos que son muy importantes. Es decir, partimos primero de la erogación, de obtener un comprobante fiscal, que eso es un punto muy importante, tener el comprobante fiscal, pero además de esos elementos, muchos de las características es que la erogación esté efectivamente realizada para que proceda su deducción. Esa sería una de las características que había que ver en cada uno de los conceptos y ir viendo con qué naturaleza se da en ella o en cuál no vamos a tener ese mismo aspecto. Por eso, cuando hablamos en el tema de intereses devengados y hablamos de pérdida cambiaria, ¿cuáles son las características al momento de que una autoridad fiscal revise estos rubros en la contabilidad, en el tema de las cuentas y subcuentas que están referidas para efecto del cumplimiento de obligaciones, llegar al concepto de los intereses que son en suma muy, muy importantes para la determinación de un resultado fiscal, ya en este caso que estamos hablando positivo? Entonces, cuando precisamente estamos hablando de mecánica de renta, el tema del interés, ¿qué es el punto más importante? Que no únicamente lo hemos ratificado, se va a calificar la deducción únicamente por el comprobante y por el contrato, por el calendario de obligaciones o cronograma de obligaciones. No, sino, ¿sabes cuál es el punto? Hay que ver el origen precisamente de ese crédito que haya sido pagado. O sea, es decir, que se tenga un origen precisamente del crédito que haya sido obtenido para que tengamos la constancia, el elemento documental que acredite además, si tenemos además de esto contrato, registro contable y toda esta parte, pues son elementos centrales que vamos a tener en materia tributaria para
que se pueda llevar a cabo una determinación de la validez de una deducción para efecto de que sea sustractiva precisamente del resultado fiscal que tengo en el ejercicio. Y ese es un punto en suma relevante, porque si de las constantes que tenemos, pues, documentales centrales en estos puntos, pues sí nos conlleva a cumplir precisamente con la calificativa de si el comprobante está correctamente emitido, si el sistema de pago está realizado para ver el origen del pago correspondiente. Y obviamente en esto nos va a permitir ver cuantía, monto, elementos muy relevantes del cumplimiento de ese contrato de crédito que se tiene, que fue origen de vamos a decir, de un componente de pérdida cambiaria, si estamos con un contrato que esté en una moneda diversa al peso y que nos pueda repercutir en un resultado negativo, y igual cuando tenemos intereses devengados que de alguna manera nos llevan esos intereses a una posición de una deducción calificada como correcta. Por eso es importante, aunque estemos en un régimen de persona moral que es en devengado, que es un sistema de acumulación en crédito, precisamente el poder voltear a ver esta documentación comprobatoria de origen, esas constancias que van a formar parte de la contabilidad para efectos fiscales y serían parte de mostrar a la autoridad los conceptos precisamente de reducción que tenemos en el resultado fiscal para su calificación. Recordemos que la autoridad, pues como regla general, pues tiene 5 años a partir del día siguiente de la presentación de la declaración del ejercicio para efecto de hacer una revisión precisamente de estos conceptos, cada uno de estos temas que se están determinando en una revisión, en un ejercicio fiscal correspondiente. Entonces, dando estas características precisamente de cumplimiento de obligaciones fiscales, pues tener las constancias que acrediten el origen de esos pagos, de la cuantía, de los elementos que permitan referir que sí tiene un efecto material el cumplimiento del pago de esos intereses y de esa misma pérdida cambiaria como resultado de fluctuación cambiaria que se tiene con créditos que pueden provenir de un país diverso al que la empresa tiene su residencia fiscal. Entonces, son elementos que hay que partir para determinar la calificativa. En este caso, tanto el registro como estos elementos van a permitir acceder a realizar una evaluación de si estas partidas son correctas como están registradas y si la base con la que llegamos a determinar pues nuestro ingreso acumulable en el ejercicio, este es el correcto para la determinación precisamente de tanto utilidad como del impuesto sobre la renta a pagar que resulte a cargo del contribuyente en el ejercicio. Bueno, esperando que esta información haya sido de utilidad, me despido y nos vemos la próxima.